Hola amigos, bienvenidos a Glucotips DM, qué gusto que estés el día de hoy acá. Bueno, pues el día de hoy vengo a darte otro tip que yo sé que te va a funcionar mucho para controlar tus niveles de glucosa y por ende tu diabetes. Y bueno, el día de hoy quiero hablarte de un fenómeno que se da en el cuerpo. ¿Por qué? Porque precisamente hay personas que se preguntan ¿qué pasa con mi cuerpo? Porque cuando yo me levanto por las mañanas mi glucosa en ayuno está elevada. Entonces resulta que tienes que entender que, como ya te he dicho en varios videos, nosotros tenemos un cuerpo que es legendario de la época de las cavernas, es decir, los primeros seres humanos que existieron en el planeta, fueron creados con un estilo de cuerpo y de ese tiempo para la fecha todavía seguimos teniendo el mismo estilo de cuerpo, es decir, el cuerpo que funcionaba en los seres de las cavernas hace miles de años es igual al que estamos teniendo nosotros en este momento. Entonces eso no ha cambiado y por ende debido a esas características que tiene hay un fenómeno que se llama el dawn phenomenon o fenómeno del amanecer que provoca que nosotros elevemos nuestra glucosa estando en ayunas. Bueno, ahora la pregunta es ¿qué es esto del dawn phenomenon o fenómeno del amanecer? Bueno, resulta que nosotros para poder despertarnos por la mañana tenemos que elevar de manera natural nuestra glucosa. ¿Por qué? Porque, como te digo, como te he explicado en varios videos, el ser humano de las cavernas que se dedicaba a cazar animales y a recolectar plantas verdes o encontrar frutos de temporada o miel para comer, pues técnicamente no sabía si ese día iba a haber energía o no. Entonces, debido a que no sabía si iba a haber energía o no, el cuerpo pues se adaptó de cierta manera a tener un almacén de glucosa, que en este caso es el hígado, y que la ventaja que tiene es que la cantidad de glucosa que tiene el hígado le dura al ser humano como para no comer durante 14 a 16 horas tranquilamente. Entonces, conociendo esto y sabiendo cómo es el cuerpo y que tenemos este depósito de glucosa que es nuestro organismo, tienes que entender que nuestro cuerpo pues tiene tres fuentes de obtención de glucosa. Después ya te voy a hablar exactamente cómo son esas fuentes, pero te puedo decir que dos de ellas, que son las proteínas, cuando consumimos proteínas y cuando consumimos grasas, pues esas son las que se almacenan en el hígado y provocan precisamente que cuando el cuerpo sienta que la glucosa baja, se puedan transformar estas grasas y proteínas y se pueda liberar glucosa en el cuerpo para que tengamos energía. Ahora, esto del dawn phenomenon, que es esta liberación de glucosa por parte de este tipo de alimentos, pasa alrededor de las 4 de la mañana. ¿Okay? A las 4 de la mañana el cuerpo libera esta glucosa y lo hace precisamente porque, como te digo, nuestro cuerpo es así legendario de hace miles de años. Y obviamente como él no sabe si ese día va a haber un animal que hayamos cazado o va a haber frutos o vegetales que podamos recolectar para comer ese día, pues precisamente lo que hace el cuerpo es a las 4 de la mañana, después de las 4 de la mañana en adelante, se empieza a liberar glucosa de manera natural para que nosotros podamos tener toda esa energía para despertar y hacer las actividades antes del desayuno, ¿ok? Entonces, ya entendiendo esto, hay que también saber que cuando nosotros tenemos estos descontroles de glucosa por la mañana, es decir, que nuestra glucosa está muy elevada por la mañana, es cuando normalmente nuestra glucosa esté elevada por las noches, es decir, después de la cena, que digamos que después de la cena pasan de 3 a 4 horas y nuestra glucosa está elevada arriba de 85 miligramos sobre decilitro de sangre, es probablemente cuando al otro día, ¿no?, todavía va a estar alta nuestra glucosa y junto con este fenómeno del amanecer, pues precisamente se va a observar esta situación de que tu glucosa en el ayuno esté muy elevada. ¿Ok? Entonces tienes que tener en consideración que esto no pasa si tú consumes más proteínas y más grasas. En este caso, con lo que se vería o se presentaría esta situación es que estemos consumiendo constantemente carbohidratos. Entonces, si no tenemos un buen control, obviamente
me puede estar provocando esta situación, el fenómeno del amanecer, junto a un descontrol de la glucosa. Entonces hay que tener en cuenta, yo lo sé, de que antes de comer, que nosotros lo que deberíamos de hacer es comer unas 2 horas antes, o cenar más bien unas 2 horas antes de irnos a acostar, para que así nosotros podamos checar cómo están nuestros niveles de glucosa, porque tiene que haber un control. Obviamente, si nosotros tenemos un nivel de glucosa a las 2 horas debajo de 130, es muy probable que a las 3 o 4 horas nosotros ya hayamos logrado esto del control adecuado de la glucosa más tarde. ¿Por qué? Porque también no es el caso de que tú te levantes a las digamos que te duermas a las 10 de la noche y te tienes que levantar dentro de 1 hora, dentro de 2 horas. Eso también va a provocar un descontrol en tu cuerpo, porque acuérdate que yo ya te hablé en un video acerca del estrés, y si tú te levantas por la noche y no descansas bien y te tomas la glucosa, en ese momento estás provocando un proceso de estrés que también pueda elevar tu glucosa, ¿ok? Entonces hay que entender esto. Lo ideal sería, como te digo, comer unas 2 horas antes de la cena, de cenar unas 2 horas antes de ir a dormir, para que así puedas checar tu glucosa y ver que tus niveles están debajo de 130, lo que está indicando que probablemente a las 3 o 4 horas tus niveles de glucosa ya deben de estar debajo de los 85 miligramos sobre decilitro. Entonces, pero si cuando tú te levantas en el ayuno ves que los niveles, en vez de que estén más bajos, se elevan, probablemente el fenómeno del amanecer está actuando ahí. Así que ponga atención, porque por ejemplo esto me está indicando que probablemente no estoy haciendo un muy buen control de los niveles de glucosa, ¿ok? Sobre todo por la noche, cuando debo de consumir todavía de manera más, no evitar los carbohidratos, pero consumirlos de manera más limitada, ¿ok? Bueno, pues esta información te quería dejar el día de hoy, porque yo sé que te va a servir para mejorar en esto del control de la glucosa y por ende de la diabetes. Así que, siendo esto, nos vemos en el siguiente video y que estés muy bien.